Les damos la bienvenida, como siempre, a un nuevo programa de La Vanguardia. David Silva les saluda por acá y es todo un honor para mí tener una nueva invitada en esta nueva etapa, que bien decimos acá, nos podemos ver, no solamente escuchar como lo hacíamos antes en Spotify, y también podemos llegar a otros lugares. Y precisamente la invitada que tenemos para hoy está con nosotros desde muy lejos, pero gracias a la internet desde muy cerca también a la vez. Con nosotros se encuentra la psicóloga clínica. Yo lo voy a decir tu profesión porque tiene mucho que ver la invitación de hoy, pero vos ya te nos vas a definir con todas las letras, como ya te conocemos los que ya tenemos el placer de vincularnos contigo, querida Andrea. Pero bueno, Andrea Cárdenas con nosotros acá en La Vanguardia. Un placer tenerte desde acá, desde tan lejos. Bueno, pues muchas gracias por abrir este espacio, gracias de verdad por la oportunidad. Creo que las redes sociales y la tecnología nos permiten justamente hacer esto. Entonces, estoy muy contenta de estar desde Colombia compartiendo con ustedes y compartiendo con este programa que sé que es muy especial y valorado por muchas personas. Bueno, muchas gracias, Andrea. Un placer tenerte en nuestras filas, sumarte con tu conocimiento, con lo que Dios te ha dado, con lo que Dios ha hecho en vos. Y si te parece, ya para hacernos amigos, decimos acá, que te presentes ahí a toda la audiencia que está en La Vanguardia. ¿Quién sos? ¿Quién es Andrea Cárdenas? Bueno, pues yo soy Andrea, soy colombiana, como estábamos hablando ahorita. Tengo 24 años. Y bueno, me presento con mi identidad más importante, que es que soy hija de Dios, ¿sí? Hace un tiempo creo que mi identidad más importante era que soy psicóloga, y sí, soy psicóloga y ya vamos a hablar de esto, pero más allá de eso, pues todo lo que hago soy y todo en lo que me desempeño es porque soy hija de Dios y porque he entregado pues mi vida al servicio a Él. Entonces creo que esa es mi principal identidad. También pues obviamente soy hija, soy amiga, soy hermana, soy psicóloga clínica, especialista en niños y adolescentes. Trabajo desde el campo de la consulta como 1 a 1 con familias. Esto es a lo que actualmente me dedico. Sin embargo, pues por gracia de Dios he podido tener la oportunidad de trabajar en otros espacios, de poder trabajar con víctimas del conflicto armado, con adolescentes en conflicto con la ley. También he trabajado con familias cristianas, con familias que no son cristianas. Y bueno, pues creo que es un campo que de verdad me apasiona profundamente, que desde muy pequeña pues he estado vinculada en el servicio a esta generación. Y pues creo que es un gran honor poder hacerlo ahora desde esta profesión que es la psicología. Muy bien, Andrea. La verdad que quedé sorprendido. Sabía bastante a lo que te dedicabas, pero no tan a detalle las experiencias que has tenido. Contarle a la audiencia que Andrea es muy joven. Andrea tiene 24 años y para el currículum que se gasta es, la verdad que bastante de artillería pesada por la experiencia, ¿no? que te ha permitido esta vida, ¿no? No solamente tu profesión. Contanos un poquito, que sé que lo hemos hablado también de una manera más interna, ¿no? En confianza. Gracias a Dios tenemos la dicha de ser amigos también. ¿Cómo llevas el tema de ser tan joven en un mundo laboral que es complejo ante esa dicotomía que tiene de la antigüedad, la experiencia, del famoso renombre que tiene un profesional? ¿Cómo lidias con eso a tan corta edad y con ese privilegio que tenés de que tu trabajo y tu talento a fin de cuentas hablen por vos, ¿no? Y no se fijen en los lamentablemente típicos prejuicios que se suele fijar a veces esta sociedad? Pues mira que sí ha sido complejo. Creo que pues yo siempre fui la más chiquita en todos mis grupos, o sea, como pues soy la hija menor, en el colegio siempre era la más pequeña de edad, pues, y bueno, también de estatura, pero digamos que siempre fui como la más pequeña en todos mis grupos de amigos. Generalmente sí, siempre soy la que tiene menor edad. Yo me gradué muy joven del colegio y empecé muy joven la universidad, o sea, yo empecé la universidad a los 16 años.
Sí, entonces eso hizo obviamente que yo entrara como o sea, como una menor de edad primeramente, a un mundo donde ya había otras cosas que yo pues obviamente fueron muy nuevas para mí. Entonces siempre fue para mí muy normal ser como la más pequeña de mis grupos y de los contextos en los que estaba, pero ya cuando empiezo a salir como al mundo laboral, ¿sí? Porque pues ya llega un momento en el que pues como que la edad en la universidad como que ya no pesa tanto y generalmente a mí a veces cuando tal vez escuchan las experiencias y demás, piensan que tengo más edad de la que realmente tengo, ¿sí? Entonces a veces como que paso por desapercibida y como bajo perfil, pero sí pasa mucho y me pasó mucho en el contexto laboral, que sí hay como un tema de que lo subestiman mucho al joven. Está esta famosísima frase como de la generación de cristal, ¿no? Entonces asumen pues que de pronto uno está bajo la misma línea de pensamiento que todos los jóvenes de mi misma edad, ¿sí? Entonces pues como tú muy bien lo dices, en algún punto preferí solo entregar eso delante de Dios porque si en algún momento me pudo acomplejar, como que me sentía muy poco preparada para la vida y para el mundo laboral y demás. Pero lo entregué delante de Dios y solo me callé. O sea, no busco defenderme ni busco mostrar como, ay, miren, esto es todo lo que yo sé para que confíen en mi experiencia. No, solo, por ejemplo, en temas de consulta que trabajo con papás, pues yo que no soy mamá, decirle a un papá cómo criar a sus hijos es como un poquito extraño. Y sí he tenido papás que de pronto me dicen como, pero tú, ¿por qué? O sea, ¿por qué me dices qué hacer si tú no eres mamá? ¿Sí? Pero pues perfectamente yo no tengo que saber cómo es ser mamá para saber lo que a mí la psicología y la palabra de Dios me dice sobre la familia y sobre la crianza, ¿sí? Entonces, creo que de alguna otra forma solo decidí callarme, no tratar de defenderme, como tú bien dices, pues dejar que el trabajo y la experiencia hable por sí mismo. Si alguien no confía en mi trabajo, si alguien cree que soy muy joven, si alguien cree que no tengo experiencia, pues está bien, creo que para eso también hay profesionales tal vez con más experiencia que yo y no estoy en una competencia laboral con otras personas, entonces no estoy tratando de competir por la atención, de que me miren y ay miren, o sea, yo sí puedo, yo sí sé, no, sino yo sé que así como yo tengo algo que ofrecer desde mi edad, desde lo que Dios ha puesto en mí, tú también, como otra persona tal vez con mayor edad, todos tenemos algo que ofrecer y todos vamos a resonar con alguien específicamente. Entonces ya solo decidí como dejarlo ser, dejarlo pasar, entregarlo delante de Dios, saber que si Él puso su mirada en mí, no fue por mi edad o mi estatura o mi conocimiento o si era chiquita, grande, lo que sea, sino pues porque Él es soberano y hace lo que quiera con nosotros, básicamente. Qué tremendo, ¿no? Porque habla también de una seguridad propia de quién uno es, ¿no? Y seguramente vas a coincidir conmigo. Por ahí creo que ha salido en tanto tema que hemos hablado, el hecho de la falta de propósito y la falta de identidad de las personas, ¿no? El hecho de siempre estar corriendo detrás del ejemplo de ese conejo que corre atrás de la zanahoria todo el tiempo, de querer llenar expectativas ajenas, de querer encajar, de querer eh, tapar traumas, ¿no? Ya vamos a hablar un poco bastante de esto, pero muchos de nuestros traumas a veces definen también cómo vivimos, cómo queremos a fin de cuentas presentarnos ante los demás y a fin de cuentas no vivir para el propósito que fuimos creados, sino para otro tipo de expectativas que son a fin de cuentas las que nos dejan vacíos y nos terminan enfermando muchas veces, ¿no? Tal cual, digamos que sí, tuve un tiempo muy importante en el que como mi identidad estaba basada en otros lugares y estaba bebiendo de otras fuentes, pues obviamente sí me afectaba mucho como los comentarios de las personas. También desde muy pequeña yo empecé a estar vinculada con el servicio en la comunidad, en la iglesia como tal, y yo le daba clases a niños de mi edad, ¿sabes? O sea, ese era mi rol. Y recibía comentarios como es que tú no deberías estar acá, o sea, tú no tendrías por qué estar dando una clase, tú tendrías que estar recibiéndola, tú no tienes las habilidades, tú no sabes mucho de Biblia, cosas así. Y yo creo que ninguno de nosotros está 100% como
perfecto y sano y ya como con todo súper superado. Hay momentos en donde sí digo como, ¿por qué me escogieron a mí si yo no tengo la experiencia? ¿Sí? Porque me ponen en un mismo lugar con profesores, por ejemplo, que tienen un nivel académico mucho más alto que yo y me hago ese tipo de preguntas y ahí es cuando recobro y vuelvo al rumbo como de lo que decías del propósito, ¿no? Como de saber que yo no estoy aquí a veces yo digo una frase como de yo no me saqué el diploma de un paquete de papas, ¿sí sabes? Como que realmente sí se trabajó, sí Dios ha hecho un llamado y pues no es que yo me lo gané en una piñata en una fiesta, ¿sí? Entonces pues, tengo como esa Tal cual. seguridad, pero sí hay momentos en donde yo sí me siento súper abrumada y yo misma me subestimo y es recordar como esas verdades de Dios, de lo que, en donde te ha puesto y a lo que te ha llamado y aferrarnos a eso como literalmente muy, muy fuerte. Coincido plenamente. Me hizo reír lo de la piñata. Una curiosidad que mencionaste hace un ratito al pasar que me sorprendió a mí, capaz que a varios que están viendo, ¿no? A los 16 años arrancaste la universidad, dijiste. ¿Cómo se Sí, hace eso? sí, no, pues no sé, la verdad. Pues creo que, o sea, a veces yo le digo a los papás con los que trabajo que sus hijos están próximos a salir del colegio, pues que si son muy pequeños, pues tal vez no poner tanta presión sobre ellos para tomar una decisión, porque es que son 16 años, o sea, ni siquiera el cerebro se les ha desarrollado al 100%, ¿sí sabes? Claro. Entonces, creo que en mi caso, como que siempre, como te digo, fui de las más pequeñas y yo estaba como un cursito más adelante que todos los que tenían como mi misma edad. Y cuando yo estaba más o menos terminando el colegio, fue cuando vino como esta gran convicción de la carrera que debía estudiar. Entonces, tal vez no necesite ese tiempo que tal vez algunas personas sí, es completamente válido y creo que es hasta sabio, pero en mi caso, pues yo estaba muy segura de la carrera y de lo que quería estudiar y más que segura de la carrera, siempre mi sueño fue vincular este gran llamado que he sentido de parte de Dios con la profesión, ¿sí? Entonces estaba demasiado segura, ni mi familia ni yo teníamos ninguna duda de lo que iba yo a estudiar, entonces pues para mí fue más sencillo decir, no, pues empecemos de una, porque de pronto después cambio de opinión, entonces mejor empecemos desde ya y bueno, así fue y pude ingresar a la universidad pues muy joven, obviamente, y graduarme muy joven, pues yo me gradué de la universidad a los 21, ¿sí? Qué locura. Entonces, sí, entonces pude graduarme antes y por eso, y terminé la universidad y empecé ahí mismito como el posgrado, entonces todo se ha dado como para que a mi edad esté haciendo lo que estoy haciendo, pero pues es el camino de cada persona, ¿no? Entonces sí fue una decisión importante y que pude estar segura y acompañada también para tomar esta decisión y por eso pues pude hacerlo como de una y empezar de una la universidad. Qué interesante, ¿no? Dijiste también estar acompañada y sin dudas eso hace la diferencia, ¿no? No estar solo, estar siempre preguntando. Yo suelo decir mucho acá en el Uruguay, cuando uno se encuentra con adolescentes, cuando uno se encuentra con jóvenes, lo importante que es escuchar, que es escuchar. Muchas veces, capaz que no tenés esos referentes en tu casa, si los tenés, nos alegramos mucho, pero muchas veces no los tenés. Y el estar atentos a escuchar qué ven en nosotros, en qué nos dicen esas afirmaciones positivas que hacen de nosotros. No sos muy bueno en esto. A mí me pasó puntualmente. Yo terminé la secundaria, arranqué por un ideal para hacer escribanía, se le dice acá, se lo conoce como notario en otros países, y simplemente por cómo trabajaba y porque tenía recuerdo de niño que él me había regalado bombones cuando me veía con mi abuelo, que trabajaba ahí. Entonces tenía un ideal de alguien que trabajaba bien vestido, ordenado en un escritorio, y siempre tuvo la fama de que ganaba muy bien en su profesión. Esa fue mi manera de elegir en la vida, porque nadie me había hablado ni de dones, ni de talentos, ni de tener un propósito en la vida, ni de que la vida laboral va a ser un pilar importante en mi vida y afectar mi salud, por ejemplo, afectar cómo me doy a los demás, cómo me considero un aporte a la sociedad y un montón de cosas que siempre vemos, ¿no? Mm. Pero interesante
que arranques, que hayas arrancado tan de temprano, y también las experiencias, ¿no? Que son también las que te forman. Pensaba, ¿sabes qué? En esto de la edad, es ridículo también el hecho de comparar a alguien por la edad. Sí, por las capacidades está bien y lo que aporta, pero por la edad, porque si nosotros nos remontamos a otra sociedad, a otro tiempo, pienso en tiempos de guerras, ya se consideraban hombres, personas de 16 años y 14 y se casaban, formaban familias, ¿no? Entonces Ujú, eso es tan relativo como la exacto. experiencia y las vivencias personales de cada uno, ¿no? Pero bueno, yendo a esto, ya volviendo acá y no nos vamos tanto por las ramas, Ujú, yendo un poco a lo que mencionaste también con esto de tu experiencia, ¿no? Mencionaste por arribita personas, por ejemplo, que han sufrido con el conflicto armado, algo que es muy actual lamentablemente en todo el mundo y también en Colombia. Preguntarte cómo te llevó a especializarte en estas áreas, ¿no? Porque obviamente estas experiencias vinieron una vez ya ejerciendo y siendo psicóloga clínica. ¿Cómo ujú, fue todo ese proceso de entender que Dios te quería acá? ujú. ¿Cómo lo entendiste? Si nos puedes compartir eso. Mm, yo comprendí el lugar en el que tenía que estar como a los 12 años, más o menos. Porque en la iglesia, como te contaba, yo empecé a, como, o sea, creo que esto nos pasa casi que a todos en las iglesias cuando alguien de algún área de servicio se va y tú eres el único joven que hay, es como todos son tal vez mayores y tú eres el único que pareciera que pudiera ayudar, entonces hágale y hágalo. Así más o menos pasó en mi caso. Entonces, en el lugar en el que estaba, pues la persona que le daba clases a los niños, que era un grupito no muy grande, se fue de la iglesia y todos eran adultos mayores. Y estaban los niños y yo era un poquitico más grande que ellos. Entonces me dijeron como, oye Andrea, ¿quieres darle clases a los niños? Y yo como, pues sí, ¿no? O sea, y qué difícil puede llegar a ser eso. Y en ese momento pues era muy chiquita y dije que sí. Y pues ahí ya tú me verás haciendo mi enseñanza sobre Jesús el buen pastor, que fue como mi primera enseñanza a los niños. Y tal vez sin saberlo, Dios estaba empezando a incrustar en mi corazón el trabajo con los niños y los adolescentes. Eh, Empecé yo a trabajar con ellos, empecé, ni siquiera sé, me acuerdo muy bien cómo fue, o sea, qué momento específico fue cuando yo dije, esto es lo que tengo que hacer por siempre en mi vida, pero fue creo que algo muy progresivo de empezar a trabajar con los niños. Me acuerdo mucho que en el lugar en el que estábamos habían niños que sus papás eran vendedores en la calle y yo iba por ellos y les decía a los papás como déjenmelos, o sea, un rato, yo les hablo de la Biblia y les traigo refrigerio, les traigo algo de comer. Y me lo soltaban y era como, bueno, vaya, no sé qué, y en la noche iba y se los devolvía. Y así creo que se fue construyendo como un amor muy grande por los niños específicamente. Y así fueron pasando los años y llegó un punto en el que yo dije, creo que esto lo amo hacer, o sea, yo intenté servir en otras áreas de la iglesia y como que definitivamente no era lo mío. Y además, pues, por lo que tú dices, por ejemplo, desde el colegio siempre fui muy afín a las humanidades, hacia el servicio social, hacia el poder escuchar, el ayudar a otros, como ciertas tal vez habilidades muy altruistas. Entonces, como que esto se empezó a unir y llegó un punto en que tanta era mi amor que yo le dije a Dios como lo que yo estudié en la universidad tiene que sí o sí estar relacionado con esto. O sea, como sí o sí tiene que ver y empecé a ver tanta necesidad porque pues a medida que tú vas creciendo vas entendiendo las necesidades y comprendiendo el contexto de donde vienen. Entonces empecé a ver tantos niños y tantos adolescentes con tantas problemáticas que yo decía, pero ¿cómo se les ayuda? O sea, siento que nos estamos quedando cortos en solo darles una clase y decirles que Jesús los ama y los mandamos para su casa donde les pegan, donde los maltratan, donde los violan, donde un montón de cosas están sucediendo. ¿Qué podemos hacer? Y ahí fue cuando dije, ¿cómo puedo unir este gran llamado con lo que voy a estudiar en la universidad? Y empecé a explorar diferentes áreas, exploré trabajo social, exploré sociología, llego a la psicología y digo, es acá, o sea, es aquí desde donde, desde lo que yo puedo hacer, puedo ayudar.
Y justo creo que nace desde estas indignaciones constantes de ver que una clase a un niño no era suficiente, sino que tocaba hacer algo mucho más impactante para su salud física, emocional, espiritual y demás. Y eso pasó desde muy chiquita. Tal vez en ese momento no tenía el nombre psicología, pero pues ya cuando crecí un poquito más y pues iba a salir del colegio, hizo un clic perfecto. Tremendo, ¿no? Así que encontraste tu vocación a través del servicio, podríamos decir. Tal cual. A través del servicio. Qué bueno que podamos usar todo tiempo provechoso, ¿no? Y de bueno, capaz que en tu caso fue un poco también necesidad de eso del hágalo que decías. Pero bueno, de toda situación también, que todo nos ayude para bien, ¿no? En ese sentido. Bien, algo que siempre le pregunto a profesionales como vos, que están vinculados a veces en zonas que podríamos denominar una guerra en la trinchera, ¿no? Verdades crudas, las personas abren sus corazones con cosas que bueno, que hay que saber sobrellevar, ¿no? Somos humanos, tenemos una mirada de misericordia, ¿no? De amor, se supone, ¿no? Que deberíamos verlo así. Pero, ¿cómo haces para manejar esto, no? El gran dilema de si hay psicólogos para los psicólogos. Pues yo tengo psicólogo, por ejemplo. O sea, yo tengo mi psicólogo, porque creo que, como comentaba al principio, antes de ser psicóloga, pues soy un ser humano, como cualquier otro ser humano, que tiene dificultades, que tiene heridas, que ha pasado por procesos, por experiencias que han marcado profundamente el corazón, ¿sí? Es como el médico que necesita de un médico cuando se enferma, ¿verdad? Entonces, claro. De alguna otra forma, sí, en algún punto, para hacer como vulnerable y abrir aquí lo que para mí fue en su momento como psicóloga recibir ayuda psicológica, fue muy difícil para mí. O sea, yo sabiendo, practicando la psicología, para mí fue muy difícil aceptar que yo necesitaba un acompañamiento psicológico, ¿sí? Pero de alguna otra forma intenté, porque no es sencillo, pero intenté como desligarme de Andrea la psicóloga y empezar a trabajar en Andrea la persona, literalmente. Porque entonces uno empieza a ponerse un montón de máscaras y un montón como de capas que meten a la persona y a su alma literalmente en lo último. Entonces es como la capa profesional, ¿no? Entonces, psicóloga, especialista, y así me voy poniendo un montón de capas, cuando realmente creo que lo que Dios quiere hacer es abrir camino para encontrarse no con la Andrea psicóloga, ¿sí? No con el David comunicador, sino con la persona que él creó. Entonces para mí esto fue impresionante, y creo que algo que me ayudó mucho fue una frase que siempre la dice el pastor de jóvenes de mi iglesia, que él dice que Dios no expone una herida para avergonzarte, sino para sanarte. Entonces, sin duda, para mí, el empezar a asistir y ser parte de un proceso de psicología, en donde yo era la paciente, me ayudó a ver eso, como Dios quiere sanar áreas en mi vida para que yo también pueda ir con otros y mostrarles ese mismo camino de sanidad, porque si yo estoy mal, me va a ser muy difícil ayudar a los demás también, ¿sí? Entonces, al principio fue difícil, pero 100% recomendado. Así que mira vos, jamás hubiera pensado, los que te conocemos, que hubieras tenido un problema así tan grande, ¿no? Que creo que todos hemos pasado por eso. Vos sabés que estamos hablando del área profesional de la vida, pero no sé, llevándolo a la iglesia, ¿no? Que obviamente esto es abierto a todo público y la idea es que venga más público de afuera que de adentro. Pero bueno, la iglesia es parte de nuestra vida. Bueno, nuestra vida, podríamos decir, ¿no? No es que uno se saca el overol o un traje ¿no? De, como vos bien decías, de psicóloga, o la Barbie, que como tú estabas mencionando vos, Barbie psicóloga, Barbie, ¿no? Barbie amiga, Barbie, no podemos separarnos así. Exacto. Pero el hecho que muchas veces, por ejemplo, pensando en la alta tasa de suicidios de pastores que hay, un pastor para el pastor.
¿no? O gente que está en el servicio sin ser pastoreada, ¿no? En lo personal a mí, ya hablaremos todo un programa con esto, al respecto me parece algo muy importante, pero en lo personal lo he padecido, ¿no? Te ven en el servicio activamente, te ven que vas asiduamente, te ves que siempre das más que la milla extra, ven que siempre estás disponible, ves que tratas de más o menos vivir el gozo del Señor y no estar triste, o tu personalidad se muestra pocas veces triste y no te abrís, no te mostrás, ¿no? En lo personal a mí me cuesta muchas veces, voy corriendo para escuchar a alguien, pero para abrirme con las personas a veces me cuesta un poco. Entonces hace ver o vender una idea falsa de que siempre estamos bien. Sí. Entonces el hecho de entender eso, ¿no? De que siempre, que no es un tema de control o de abuso de poder, que lo hay, ¿no? Muchas veces, a veces uno está en una secta, no necesariamente en alguien que quiera cuidar tu corazón, pero como que tendemos a rechazar que alguien esté por encima de nosotros. Y si nosotros entendemos que es para cuidarnos, que es para que haya una manera saludable de estar todos al tanto de todos, a fin de cuentas, de cómo está mi vida, cómo está mi corazón, entendemos que es para nuestro bien y que no es un capricho netamente de Dios el hecho de que siempre haya alguien por encima de nosotros, ¿no? Por eso esa figura del pastor, ¿no? De cuidar de las ovejas y de alguien que está por encima de todos para el cuidado de todos, a fin de cuentas. Tal cual, ¿no? yo creo que como seres humanos desde nuestra naturaleza siempre nos va a costar muchísimo someternos a alguien y estar bajo el cuidado de alguien, ¿no? Obviamente es otro tema, ¿no? Pero pues justo la palabra de Dios nos habla de que así funciona la familia. La familia funciona en autoridad, en que Cristo es la cabeza y el esposo es la cabeza de su hogar y la mujer está en sujeción a su esposo, ¿sí? Pero hemos entendido tan mal todo esto y lo hemos sacado tanto de contexto y desde las mismas iglesias hemos lanzado un discurso tan antibíblico frente a este tema que nos resistimos también hacia eso. Y creo que así como un pastor, necesita un amigo, necesita una comunidad, así también un médico, así también un psicólogo, todos necesitamos de una comunidad, todos necesitamos de una red de apoyo, porque esta sociedad está bien difícil y bien caótica, como para andar solos por ahí, por el mundo, porque eso nos va a lastimar mucho más, ¿sí? Entonces, sí, creo que definitivamente requiere de un nivel de humildad aceptar que necesito a otro, que necesito de alguien que me acompañe, que alguien que me aconseje, que alguien me diga, oye, no tienes la razón en esto, vas por un mal camino, que alguien te señale lo que no estás haciendo bien para que puedan ser corregidos tus pasos, pero no es fácil. Y lo que te decía, a mí me costó mucho reconocer que necesitaba psicólogo, pero ya después de que lo comencé y dije, como no, es que esto viene de un orgullo en mi corazón de decir, ay, ¿cómo la psicóloga necesita psicólogo? Sí, como todos necesitamos de alguien más, requiere como cierto nivel de humildad y de decir, pues sí, no estoy tan bien y Dios puede usar la psicología y Dios puede usar la consejería y Dios puede moverse a través de estos diferentes campos para traer su sanidad a nuestro corazón. Qué bueno que lo dijiste, me moría por decirlo, pero no quería ser tan atrevido, ¿no? Porque una cosa es que lo digas vos en primera persona, otra cosa es que te lo diga yo. Pero claro, es netamente el orgullo del hombre. No te quería tratar de orgullosa en el programa. Sí, creo que me iban a decir orgullosa. Iba a quedar muy simpático, ¿no? Y el problema de todo esto es tu orgullo, Andrea. Sí, es verdad. Eso sí, sin anestesia. Pero no, es algo con lo cual tenemos que luchar todos, todos. Sí. Y como te digo, coincido y hablo en primera persona. Me encanta escuchar a las personas, siempre tengo, a veces hasta por demás, tengo plan A, plan B, plan C para el problema que me plantees. Pero bueno, la gente por ahí también quiere saber cómo estoy, genuinamente quiere saber cómo estoy y depende de mí también mostrar esa otra cara, ¿no? Bueno, si la persona me abre su corazón, porque yo no abriré el mío, ¿no? Que también para otro debate, el hecho de ver con quién, porque no solamente es abrirlo con todos, sino que muchas veces uno abre una de los lugares más vulnerables que tiene el ser humano, ¿no?
ni más ni menos que es el corazón. Pero bueno, avanzando en esto, Andrea, pensaba también en lo que origina este espacio, ¿no? Este espacio que quiere trascender, por lo menos no limitarse a la parte física. La gente que ya sigue este programa hace un buen tiempo sabe que estamos en Uruguay y obviamente vienen o pueden venir físicamente el que esté en Uruguay de paseo o el que viva acá. Ajá. Pero gracias a la internet bien utilizada, como decíamos hace un ratito, tenemos la posibilidad de, bueno, de trascender fronteras, ¿no? Y demás. Y el hecho de empezar con esta nueva modalidad me hizo tener la idea de traer no solamente profesionales en cada una de las especializaciones, sino también etiquetarlos, si me permitís, y todos los demás que vengan de ahora en más, como comunicadores, porque cada uno de nosotros estamos comunicando, desde lo que hacemos con nuestra vida, lo que se nos demanda en la iglesia, lo que nos demanda la Gran Comisión, pero también en nuestra profesión. Y la comunicación en tu profesión también en los tiempos que estamos viviendo es parte importante de lo que haces, ¿no? A través de ella vos podés no solamente contar qué estás haciendo, sino también poder asistir de una manera, digamos, viral en el sentido del algoritmo, ¿no? Asistir a hacer llegar tu trabajo o tal vez simplemente sin ningún tipo de vinculación con la otra persona, pero también haciendo contenido, por ejemplo, en redes, con herramientas y consejos prácticos que ayudan a los demás, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia de tener que ser esa profesional moderna que ahora el que quiere venderse en el buen sentido o llegar a otros tiene que pisar fuerte y de una manera profesional también en Internet, ¿no? Por ejemplo, lo que es TikTok, Instagram, todas las vías por las cuales se puede transmitir un reel, por ejemplo, ¿no? Voz en video. Pues bueno, para dar un poquito de contexto, el año pasado, más o menos hacia septiembre, abrí mis redes sociales con la marca de psicología que actualmente tengo. Esta es una marca que se llama The Happiness, básicamente el nido feliz, que tiene como objetivo el poder transmitir un mensaje de crear entornos familiares más seguros para esta generación. Así lo pensé desde el principio y así digamos que se ha ido construyendo, pero a lo largo de estos meses he podido ver cómo estos entornos seguros son muchos, ¿no? Son el colegio, son la iglesia, son un país que pueden ser un entorno seguro para esta generación. Y esta marca nace de una profunda indignación. Creo que todo lo que hago nace de la indignación. Ya que lo escucho todo, me nace como desde lo que me indigna, desde lo que me frustra, ¿sí? Creo que tengo por allá un espíritu justiciero bastante ardiente dentro de mí, pero nace de una indignación de ver cómo las familias se nos están desintegrando en las manos, de ver cómo cada vez más niños, adolescentes están creciendo en entornos violentos, en entornos ausentes, en entornos muy invalidantes. Nace también como de esta indignación de ver que en las familias se está replicando la violencia que justamente estamos viendo afuera. Como les contaba, pues un tiempo pude trabajar con víctimas del conflicto armado y si bien no eran específicamente niños o adolescentes, pues pude conocer toda la historia de violencia de mi país específicamente. Y conectándolo con las familias, yo decía, pues es que esto es como una réplica constante, o sea, si en cada familia se está teniendo una actitud de violencia y cada familia es la base de este país, pues claro que estamos siendo una sociedad violenta, ¿sí? Entonces, The Happiness nace desde ahí, ¿no? Como es de esta indignación de que no quiero ver más familias así, no quiero, o sea, me rehúso y me resisto a solo aceptar y decir como, ay, pues sí, eso siempre ha pasado, ay, no, pues es que eso siempre ha sido así, porque es lo que yo siempre escucho como joven y es, pero ¿por qué te duele que maten a alguien si siempre ha sido así? No, es que ¿por qué no tendría que dolerme? ¿Por qué tendría yo que resignarme a que así es la sociedad? ¿Sí? Entonces, desde ahí nace The Happiness y pues claro, las redes sociales terminan siendo, como tú dices, un canal de comunicación
Aquí tengo que hacer un gran reconocimiento a mi hermana, que es la que me ha hecho toda la parte estratégica y toda la parte del branding, toda la parte del logo. Es la persona más creativa que yo conozco y ella es la que me apoya en absolutamente todo lo que yo quiero hacer con The Happiness. Y desde allí ella y yo hemos lanzado pues la cuenta en Instagram y en TikTok y en Facebook. Y al principio fue todo un reto, porque yo llevaba sin mis redes sociales personales más o menos un año. Yo había decidido cerrar mis redes sociales y desactivar completamente todas mis redes, solo usaba WhatsApp. Entonces volver con videos, con no sé quécito, con el post, con la historia, pues fue para mí un choque un poco fuerte en ese momento. Pero me ha enseñado muchísimo y me ha permitido comunicar estos mensajes que transmito acá en la consulta, porque muchos de los videos que yo subo son desde lo que yo hablo con los padres acá en consulta, pero que se quedaría aquí en consulta y que me parece una información tan valiosa tal vez para muchos padres que no pueden acceder económicamente a un espacio de consulta, ¿sí? Mi lema principal como psicóloga clínica es que la salud mental tiene que ser algo sencillo de acceder para las personas, ¿sí? Entonces, si yo digo, bueno, yo a esta familia que tiene la oportunidad de tener un proceso en psicología le puedo enseñar esto, hay muchos allá que no, pero tienen un celular y pueden estar conectados vía una red social, entonces esto lo voy a comunicar. Entonces, por eso me he dedicado en algunos espacios en enviar contenido gratuito, porque digo como, pues entiendo que muchas personas no tienen la forma de acceder a esto, ¿sí? Muchas familias. Entonces sí ha sido todo un reto porque sí las redes sociales son difíciles a mi parecer, o sea, es muy fácil yo ponerme a grabarme en una cámara, pero después de ahí la postproducción y luego subirlo y luego recibir como la retroalimentación y luego ver de pronto la reacción de las personas, pues no es tan sencillo. Pero cuando uno está firme en lo que uno está haciendo y sabe por qué lo está haciendo, pues uno lo hace con confianza, ¿sí? Muchas veces he subido videos que yo subo y apago el celular. Es como, ¿y por qué? Si tú me preguntas, ¿pero por qué? No sé, solo me da como una angustia, como de, este video siento que nace de algo muy profundo de mí, no sé cómo se va a recibir allá afuera, ¿sí? Y pues gracias a Dios ha habido una muy bonita recepción por parte de las personas, han resonado con el mensaje que he podido decir, estoy en este espacio porque se ha resonado con ese contenido, entonces estoy muy agradecida por eso, muy agradecida porque he podido compartir un poquito de lo que creo que puedo aportar a las familias desde esta marca que está creciendo y se está como constituyendo. Me he quedado pensando en muchas cosas que has dicho, pero bueno, ponete contenta en el hecho que, bueno, que haya muchas veces un poco de más, ¿no? De esa Andrea, ¿no? Vos decías que es muy profundo de vos, en ese sentido vos sentís que hay mucho de la Andrea persona en eso que estás transmitiendo, un poco por ahí. Pero el fenómeno de la comunicación hoy por hoy está premiando justamente a las personas que son auténticas. Por eso está tan, no sé si decir de moda, pero las personas que se muestran auténticas pueden ser de tu agrado o no, no vamos a hablar ni de personas, ni de estilos, ni de contenidos, son las que hoy por hoy son las más consideradas, ¿no? Y en tu caso, obviamente hay una marca personal y bueno, también tenés un gran equipo junto a tu hermana, que logran que se vea muy profesional y al final del programa recordamos para que la gente ya vaya ahí y lo corroboren por ellas mismas, ¿no? Así que más que merecido ese trabajo. ¿Cómo fue en este tiempo? Me da mucha curiosidad, ¿no? Pero ¿cómo fue ese tiempo en el cual no tuviste redes sociales? En una vida que prácticamente, bueno, vos ahora la estás bien utilizando, ¿no? Dijera mi padre, no lo usas ni para jugar ni para perder el tiempo, es una herramienta de trabajo y también para ayudar a otros, pero ¿cómo llevaste toda esa falta de dopamina en cuanto a las redes? Sí, pues el año que yo decidí cerrar las redes sociales era algo que necesitaba hacer, que estaba teniendo un tema de mucha comparación en redes sociales y una necesidad constante de aprobación y de que me reconocieran. Mis redes sociales, yo solo tenía personales, yo no tenía la de Happiness en ese momento,
ya iba subiendo como un poquito más de seguidores y no sé qué, y como que yo la tenía pública y subía contenido, y bueno, como que a mí siempre las redes sociales me han gustado un montón, me gusta mucho subir contenido, pero ya esto se volvió un tema un poquito no, muy poco saludable para mí, y tomé la decisión de o me salgo o esta cosa me traga literalmente y me enloquece. Entonces ahí fue cuando decidí desactivar mi cuenta, y luego me acuerdo mucho, un 31 de diciembre decidí eliminarla por completo. Fue muy difícil al principio, pero fue maravilloso. O sea, de verdad que fue un tiempo muy especial porque pude trabajar mucho en este tema de la aprobación, en este tema de lo que los otros piensan de mí y demás. Aquí yo voy a hablar abiertamente, había mucha gente que me seguía y que yo seguía, que yo ya no quería seguir ni quería que me siguiera, pero tenía esta como culpa de no quiero dejarlo de seguir o dejarla de seguir o eliminar el seguidor porque es súper sencillo, pero me daba como pena y como culpa no hacerlo. Entonces lo que hacía era que tenía un montón de gente silenciada, pero decía, pues qué bobada, o sea, no, eso no me funciona en absolutamente nada. Y cuando estuve en este tiempo, pues creo que toda la dopamina y demás me lo pudo dar los vínculos con la gente. En ese momento estaba haciendo la especialización en psicología de niños y adolescentes. Tenía yo siempre una necesidad constante de estar publicando cosas y publicando y publicando y publicando. Y me encontré con esa Andrea que le daba ansiedad no publicar porque no tenía dónde, pero pues realmente en eso lo pude trabajar. Y ahorita yo lo que publico es porque quiero publicarlo, no porque la ansiedad me dice que lo publique. Y supe que era momento de volver a redes sociales cuando nace de Happiness, porque primero creé pues esta cuenta y luego lancé mi cuenta personal. Pero lanzo de Happiness y digo como aquí solo voy a compartir lo que yo quiero, esto es mi intimidad, yo decido sobre mi intimidad, ¿sí? Entonces eso me ayudó mucho como a volver a coger las riendas y a tener el control de esto. Y más adelantico abrí mis redes sociales personales y funciona exactamente igual. Decidí dejar mi perfil privado y solo sigo y me siguen personas que yo quiero que me sigan, personas que yo quiero seguir, personas que yo quiero ver. Y si alguien quiere empezar a seguirme, pero yo no quiero que me siga, pues yo le elimino la solicitud, porque realmente no, o sea, quiero hacer de estos espacios lugares más seguros, pues para mí, para la comunidad, en el caso de The Happiness, que se está creando, ¿sí? Entonces, creo que pues ha sido un proceso muy bonito y desde The Happiness he podido mostrar como esa parte profesional que tal vez no podía mostrar antes y hacerlo por mi cuenta y poder hacerlo a mi manera y como me gusta y pues obvio mi hermana me apoya en todo. Pero sí, así más o menos fue como ese proceso con las redes sociales. ¿Cómo se vincula todo en tu vida, no? Todo tiene una razón de ser y bueno, y a todo le das un propósito. Es una manera bastante ordenada de vivir. No sé si te consideras ordenada, pero quien te escucha dice, qué orden. La verdad que todo tiene una razón de ser, todo está vinculado. Pues yo no, pues sí creo que me he vuelto ordenada. Ordenada en lo físico, tipo como aquí en el consultorio, en el cuarto, a veces me cuesta un poquito, honestamente. Pero he tenido momentos de tanto desorden mental que literalmente he necesitado ser un poquito más intencional. Creo que esa es tal vez la palabra, como ser intencional en esto, acá, en trabajar acá y en mis emociones, ¿sí? Porque pues trabajar con niños y adolescentes es el trabajo más espectacular que yo puedo tener, pero es el trabajo emocionalmente más desgastante que creo que yo de las experiencias que he podido tener también. Y me he encontrado en momentos en donde ha sido tanto el desgaste y el desorden emocional que he sentido que he tenido que ordenar, que he tenido que parar. Es decir, como por ejemplo el año pasado me tomé todo un mes de vacaciones de las consultas como tal, porque no estaba en orden, mi cabeza no estaba en orden, yo no estaba en orden emocionalmente hablando. Entonces, creo que poco a poco me he intentado volver un poquito más intencional en no hacer las cosas por otros, en no hacer las cosas porque se supone que es lo que debería estar haciendo a mi edad y bueno, todo este discurso de lo que uno se supone que debería estar haciendo. Y eso es lo que me ha ayudado a poder
sobrellevar y lidiar con lo que pues constantemente uno está escuchando, con lo que pasa a nivel social, con lo que pasa a nivel país, con lo que pasa a nivel de todos los niveles, y pues hacer de este lado un lugar seguro. Y creo que en eso Dios tiene todo el protagonismo, porque Él es el que muchas veces me ha dicho que es momento de parar, y es como, hay que parar, te estás yendo por otro lado completamente diferente. Y Él es el que ha estado ahí, y siento que Él es el que ha traído orden como a estas cosas, el que ha puesto convicción en mi corazón, el que yo siento que Él fue el que trajo convicción de que ya era momento de volver a redes sociales, porque yo no quería volver, pero pues sabía que necesitaba en este mundo moderno pues lanzarme a las redes sociales, ¿no? Entonces, pues sí, creo que Dios ha sido muy intencional conmigo, y esa intencionalidad la he intentado bajar como a mi plano del día a día, básicamente. Qué, qué profundo ese concepto de parar, ¿no? Sabes que la otra vez hablaba con otro amigo que no en vano, Dios le pide eso a Israel, ¿no? Dejar descansar la tierra un año, ¿no? Y si nosotros lo llevamos a las personas, ¿no? Cuántas cosas no pasan porque no paramos, porque entendemos que no hay que andar corriendo, por no entender que más rápido, más intenso y con más carga, con más, no significa la excelencia, ¿no? Priorizarnos nosotros y bueno, entender que si nosotros no estamos bien, lo que estamos haciendo no va a salir bien, ¿no? Hay mucho de eso ahí. Pero bueno, ya que hablas de salud mental, de parar, de redes sociales, una de las preguntas que tenía también para hacerte era si coincidías con lo positivo que ha dejado la pandemia. Vos sabés que yo en un principio dudaba de una manera muy siniestra y conspiranoica de su origen, que tiene mucho de eso, esta es una opinión muy personal, La comparto. pero tengo también mis reparos con lo positivo que ha sido. Y una de ellas es la conciencia que hay hoy por hoy en la sociedad de redimir tu profesión, ¿no? Sobre todo en el mundo del cristianismo. Antes el psicólogo trataba de robarle trabajo al pastor, trataba de dar respuestas científicas a realidades espirituales o verdades bíblicas. Era muy resistido, ¿no? Y también saliendo un poco de nuestro nicho, ir a lo que es la sociedad misma, ¿no? La gente entendió que, por ejemplo, el niño o la niña no tenían maña, no es que se habían levantado con el pie izquierdo, no es que simplemente tenía ganas de llamar la atención. La salud mental no es un juego y hay muchas patologías que tal vez pasamos por alto durante mucho tiempo, personas que no supimos comprender y se fueron lamentablemente de este mundo incomprendidas. Y no supimos entender que nadie está libre y que es hasta saludable tener el simple ejercicio de con quién hablar, ¿no? Lo importante que es en la vida de las personas. ¿Cómo vivís este denominado, entre comillas, un poco para molestarte, el éxito que están viviendo hoy por hoy los psicólogos? ¿Cómo se vive el éxito? ¿Cómo se ve desde el lado de los aplausos? Bueno, pues qué gran pregunta. Yo creo que la pandemia nos vino a sacudir a todos, y también comparto muchos temas conspiranoicos de la pandemia, pero esa es otra discusión de que realmente sí creo que la pandemia nos vino a mover, y los rudimentos que estábamos teniendo. A las iglesias los sacudió de una forma impresionante, y fue un mensaje muy claro. Creo que la pandemia fue un mensaje muy explícitamente claro para todos, que era momento de reinventarnos, que era momento de dejar tanta religiosidad y estructuras religiosas, que era momento de dejar de idealizar e idolatrar a tantas personas, ¿no? En la pandemia muchas personas se movieron de iglesias, en la pandemia muchas personas entraron en pánico, en la pandemia pasaron muchas cosas desafortunadamente muy negativas, pero como tú muy bien dices, creo que la pandemia nos vino a mostrar que no nos las sabíamos todas, y que la iglesia necesitaba un cambio, y que la iglesia necesitaba reinventarse. Y que la iglesia no estaba preparada para realmente atender a una persona con una condición de salud mental. Y eso me parece impresionante, porque
hay cosas que realmente sí requieren de una atención psicológica y hasta psiquiátrica si es necesario. Pero la pandemia nos enseña que la psicología puede llegar a ser una herramienta para atravesar lo que la palabra de Dios llama como ese valle de oscuridad y de muerte, ¿sí? No es la única respuesta, la psicología se queda excesivamente corta para dar respuestas en muchas cosas. La palabra de Dios es la respuesta y la verdad absoluta para absolutamente todo, pero yo sí creo que sí se pudo resignificar lo que era la psicología y lo que es la psicología, porque muchos pastores entraron en depresión, porque he escuchado testimonios de pastores que no creían en la psicología y que en pandemia los remitieron a la unidad de salud mental en un hospital porque estaban en pánico, estaban en depresión, estaban con conductas autodestructivas, estaban con ideación suicida y demás, ¿sí? Entonces, sí creo que ahorita puedo decir que estamos en ese trabajo de hablándolo específicamente en las iglesias, demostrarle a la iglesia que la psicología puede ser una herramienta muy útil en el proceso con una persona y que el pastor, el líder, no es necesario que se cierre a la idea de la psicología porque sería irresponsable, y creo que eso nos dejó la pandemia, que hay que ser responsables con la salud mental de nosotros y de los demás, porque mira todo el pánico colectivo que hubo, es que era un pánico completamente mundial, ¿sí? Todos estábamos sintiendo exactamente lo mismo. Entonces, por más espiritual que seas, creo que también sentiste pánico, ¿sí sabes? Como eso no nos reduce la humanidad que se ve afectada. Y creo que nos llevó a un punto de ver al ser humano de forma integral, ¿sí? De ver a un ser humano que sí requiere un acompañamiento espiritual 100%, pero que a su misma vez puede estar necesitando de un acompañamiento en salud mental. Si esto no lo aprendimos en la pandemia, creo que no nos sirvió de nada, ¿sí? Si una iglesia no se reinventó en la pandemia, no entendió el verdadero mensaje que Dios nos quiso dar a través de esto. Si un pastor sigue diciendo que la salud mental es un invento social o lo que sea, creo que no ha comprendido lo que es la creación de Dios. Y la pandemia nos permitió ver que Dios es soberano, que tiene completamente control sobre todos nosotros y que sí podemos poner al servicio ciertas estrategias y herramientas que pueden ayudar a otros a pasar al otro lado. Creo que eso es como lo que creo al respecto. Muy bien, completito todo, dijéramos por acá. Pero sí, Andrea, sí dará para profundizar, no quiero entrar mucho acá porque me parece que se merece argumentos, se merece casos, se merece ejemplos. Y bueno, ya te comprometemos acá para convocatorias, a pesar de este fatídico inicio, que la gente no se va a enterar, pero vos y yo sabemos que costó y mucho. Pero bueno, estamos acá y hay que ser agradecidos de poder empezar, ¿no? De poder empezar. Pero bueno, yendo ya hacia el final y agradeciéndote por el tiempo que te has hecho y por abrir tu corazón, no solamente contarnos de tu profesión, sino también de esa Andrea humana, esa Andrea persona, esa Andrea amiga, esa Andrea hija, ¿no? Tanto de tus padres como de Dios. Cerrar con la pregunta que me parece que es el desafío también que tenemos todos, ¿no? Y estemos donde estemos, en el rol que estemos, con la edad que tengamos, no hay excusa. ¿Considerás que somos conscientes de qué está en juego en esta generación, desde tu lugar? Yo creo, ayer justo subí un video a mis redes diciendo que me preocupaba mucho que los padres no estuvieran dimensionando a quién tenían en casa. Y la historia que más se me viene a la cabeza fue cuando el profeta Samuel llamó a David. Y en casa ninguno de ellos creía que en su casa había un rey, literalmente. Y todos lo subestimaron tanto y lo tenían por allá todo alejado, ni siquiera tenía un lugar en la mesa. Muchos hablan de que probablemente David ni siquiera convivía o creció con su mamá. O sea, un contexto como tan complejo en donde tus propios hermanos y tu propio padre te
te tienen completamente excluido de la dinámica familiar. Y fue Dios el que vio en David ese potencial y vio en David lo que él iba a hacer, no lo que era tal vez en su momento presente, sino lo que iba a hacer. Y yo creo que como familias esto es algo que están padeciendo muchos hogares. Y es que no se han dado cuenta que en casa tienen un rey, que en casa hay un pastor, que en casa hay un profesional, que en casa hay una vida valiosa, que hay un propósito, un llamado eterno. No es solamente que, ay, sí, que estudia en la universidad. No, o sea, es un propósito que puede revolucionar el mundo completamente. Entonces, creo que nos hace falta un poco más dimensionar eso. Nos hace falta dimensionar que esta generación no es una carga. Nos hace falta dimensionar que desafortunadamente se ha replicado este discurso de ya no constituir familias, de ya no tener hijos, de que son una carga, de que son como un obstáculo para la vida, cuando realmente una vez me preguntaban si yo quería ser mamá y viendo toda la condición pues de esta sociedad, yo les decía claro que sí, porque es que justamente de lo que Dios ponga en mí puede venir el cambio al mundo. Por eso quiero ser mamá, porque quiero cambiar el mundo y puede ser a través de esta generación, ¿sí? Entonces, creo que no lo hemos dimensionado al 100%, todavía estamos pegados en que son rebeldes, en que no hacen caso, en que se van tirando una materia, eso siempre es el motivo de consulta que van perdiendo el año. Y es como, sí, ok, entiendo, no estoy diciendo ahora dejemos que todos pierdan el año en el colegio, claramente no, pero siempre el trabajo es reenfocarnos. O sea, si este niño no es bueno en matemáticas, puede ser bueno en otra cosa. Si nos enfocamos en lo que realmente es bueno y lo que Dios ha puesto, puede surgir algo maravilloso. Pero hay muchos papás que solo están enfocados en que se porte bien, en que tenga modales, en que no los haga quedar mal frente a la familia, frente al colegio, en que sigan instrucciones al pie de la letra, en que no quede embarazada la niña siendo adolescente. Cosas como estas que son muy válidas, que las entiendo completamente, pero que son muy superficiales. Y la Biblia nos invita a poner nuestros ojos en lo eterno, porque lo terrenal va a pasar. O sea, el colegio en algún momento va a pasar. Yo era pésima en matemáticas, la peor en matemáticas, me iba súper mal. Y pasó, ¿sabes? Como que ya pasó. Pero eso no tuvo por qué alterar mi propósito, ¿sí? Entonces, siempre mi invitación a los papás es eso, pon tu mirada en lo eterno. Este niño, esta niña, tiene un propósito eterno. Dios diseñó y trajo a esta generación con algo en específico para este tiempo. Por ejemplo, a Daniel y a sus amigos, ellos eran para ese tiempo específicamente. ¿Sí? Ellos tenían que estar ahí, luchando literalmente a nivel espiritual y físico contra Babilonia, básicamente. Pero creo que no hemos dimensionado eso. Y nos estamos enfocando en lo terrenal, en como lo que pasa y que pase el año y que se porte bien, cuando realmente son, como dice la palabra, tienen tesoros en vasijas de barro. Eso es como a veces yo veo a esta generación y me encantaría que todos lo pudiéramos dimensionar. Otro programa que hay que hacer, hablar a detalle de esto. Hablar a detalle de esto. Se merece, todos los temas que hemos tocado acá merecen tener la justicia de argumentar con todo lo que tenemos, con todo lo que sabemos, ¿no? Que no sé si coincidís con esto, pero cuanto uno más se informa, cuanto uno más cae en la realidad de vida de las personas y que hay una respuesta para todo lo que pasa prácticamente, uno tiene como esa responsabilidad encima, no tengo tanto, es como, no sé, estar con medicación y saber de una población que necesita de ella, ¿no? Exacto. Y lo inconsciente que somos, ¿no? Muchas veces con esto. No. Andrea, se ha ido la hora y te tenemos acá prácticamente hace como 2 horas. De esto se le va a emitir menos, obviamente. Pero bueno, por respeto a tu tiempo, a tu profesión y a tu agenda, queremos dejarla por acá. Y bueno, dejar con ganas a la gente, ¿no? También me incluyo para otras oportunidades siempre que vos lo dispongas si quieras. Pero bueno, llegó el momento de los anuncios, así que tenemos una actividad para este 12 de junio, ¿no? Así es. Así es. El 12, o sea, mañana, hay un taller que estoy lanzando desde The Happiness. Este es un taller virtual, es un taller completamente gratuito.
No, la intención principal de este taller, que está titulado como Fe, Actualidad y Salud Emocional en la Familia, tiene como principal objetivo levantar una bandera a favor de la familia, levantar una bandera a favor de la salud espiritual y emocional en el hogar. Generalmente lo que yo veo en consulta es que, sobre todo con familias pues cristianas que tienen una cosmovisión bíblica, es que les cuesta mucho integrar la parte espiritual y la parte de oración, de disciplinas espirituales dentro de sus rutinas familiares. Y eso termina muchas veces siendo un problema gigante. Pero además de eso, creo que es un taller que busca quitar este mito de que la psicología no tiene nada que decir al respecto de la salud espiritual. No lo tiene que decir todo realmente, pero sí tiene puntos que creo valiosos. Entonces vamos a estar hablando sobre por qué la familia es una respuesta a esta sociedad, ¿sí? De cuáles son esos retos que están viviendo las familias actualmente, qué está haciendo que se esté saboteando, qué errores estamos cometiendo sistemáticamente para que se sabotee la salud emocional y espiritual dentro de la familia. Como les decía, hablaremos un poco sobre qué rol tiene la psicología o qué tiene por decirle a las familias y pues no cerrar sin darles toda la información y bueno, hasta luego, sino dar herramientas prácticas de, bueno, qué podemos hacer al respecto. Si no tenemos familias sanas desde adentro, va a ser muy difícil que se haga un cambio afuera, ¿sí? Entonces, creo que así funciona como nuestro camino en Cristo y es que Él trabaja de adentro hacia afuera. Entonces creo que las familias necesitan sanar adentro, sanar sus prácticas familiares, que Dios entre y alumbre con su luz a toda la familia, a todos los miembros, para que luego con esto salgan a impactar la sociedad. Entonces este va a ser un taller muy especial que tengo en mi corazón y que espero que de verdad pueda ser un espacio para que nos sigamos uniendo a la defensa de la familia, de la verdad, de la fe, de la vida, que creo que es algo que necesitamos abanderar con mucha más fuerza. Tremendo, Andrea. Entonces, más que invitados para ser parte. Y bueno, no me quiero meter en tu producción, ¿no? Voy a tener problemas contigo, con tu hermana y todo tu equipo. Pero yo lo grabaría y lo dejaría accesible después para todo aquel que llegue tarde acá, que llegue tarde a redes, o que no tenga el tiempo. Muchas veces nos mandan algo y estamos en otras cosas en ese horario para acceder, porque sin duda la propuesta es más que enriquecedora y nos va a servir a todos. Todos tenemos un familiar, estamos en esa situación, seremos padres, seremos hijos, seremos abuelos, no sé, todos vamos a pasar en algún momento por esa vida, tíos en mi caso, así que más que útil toda esa información y ese taller que vos querés brindar gratuitamente, ¿eh? Así que hay que aprovechar, no hay excusa para formarse, no hay excusa para capacitarse y es algo que tenemos que tomar con responsabilidad, ¿no? Si vamos a participar, bueno, ¿qué hago con esta información? ¿La hago correr? ¿La transmito? ¿Ayudo? ¿No? Hacer algo con eso que recibimos. Sí, es a las 7 p.m. hora Colombia, ya cada quien lo verá según su país, pero sí tengo pensado grabarlo y perfecto. Gracias igual por la recomendación, porque sí creo que tal vez, como tú dices, muchos no puedan asistir, pero quieran la información. Entonces sí, pueden estar pendientes ahí por el Instagram de Happiness, que es por donde yo publico absolutamente todo. Y pues también para servirles en lo que necesiten, ahí está completamente abierto el chat de Instagram para que podamos conversar. Así que bueno, pues muchísimas gracias igual por darme la oportunidad de publicar mi taller aquí en este espacio. No, por favor, los agradecidos somos nosotros de que te quieras sumar, de que quieras compartir de todo lo que Dios te dio, de todo lo que sos como persona, hija, como bien te definís. Y bueno, agradecerte por el tiempo, por la paciencia, por todo eso que te ha llevado a estar hoy acá con nosotros, acá en La Vanguardia, Andrea. Un placer tenerte acá. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos. Bueno, por acá, por el momento es todo. Ya saben que no nos va a limitar desde donde estén, a no ser el Wi-Fi. Pero si hay Wi-Fi, no nos detiene nada. Bueno, también el lenguaje, pero bueno, alguna herramienta de ella podemos traer para tratar de traducir y que yo entienda con quién estoy hablando. Por el momento es todo. Nos vemos la semana que viene. Que pasen muy, pero muy bien.